Hola, bienvenidos a todos. No he tenido mucho tiempo esta semana, la verdad, porque ha sido un poco más corta de lo normal, a ser el lunes festivo en Cataluña, y hemos sido un poco atropellados toda la semana. Pero bueno, no quiero dejar de compartir alguna información con vosotros y me gustaría pues reseñar un poco este cuadro que se ha ido se ha trabajado, se ha trabajado, había un problema, este cuadro se va a presupuestar, ya estamos en ello, para cambiarlo y reestructurarlo y dejarlo todo en orden, ¿vale? Porque hay aquí mucho galimatías de cables y bueno, el cliente lo quiere todo más ordenado. Pero si bien es cierto que aquí el problema que hay, bueno, ya hace un tiempo que se ha reestructurado este cuadro, ¿vale? Estamos pendientes de volver a hacer otra cometida para... Acometida no, otro trabajo de reforma del cuadro. Pero en este caso lo que pasaba es que eh, los transitorios le estaban estropeando varios aparatos. En concreto, y lo más caro, el ascensor. ¿Vale? Es una vivienda grande con ascensor, con muchas piscinas, muchos aparatos de trifásico, mucho electrodoméstico trifásico, bombas de piscina, bombas de calor, máquinas trifásicas de clima. Bueno, tiene mucho consumo y cuando hay transitorios, que se ve que en la zona hay bastantes, porque no es el único que le ha pasado, se le estropea o el variador de frecuencia o del ascensor o la placa de alimentación. Entonces, bueno, la solución es poner un sobretensiones con permanentes y transitorios, ¿vale? Pero como vemos que el cuadro está muy apretado y, claro, una cosa es la teórica y otra cosa es la realidad, ¿no? La realidad es que aquí tampoco podemos cortar la corriente mucho tiempo, tenemos que tenerlo todo preparado y hacer una actuación rápida, que es de lo que se trató. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que no preparamos el cuadro nuevo y demás para hacer el cambio, le vamos a instalar bueno, se verá que está instalado, un sobretensiones permanentes y transitorias tetrapolar de rebarco. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en principio para ir rápido no vamos a tocar nada de aquí, sino que lo vamos a instalar aquí abajo. ¿Vale? Vamos a cortar la derivación individual, ya no digo acometida porque parece ser que no está bien aceptado. La derivación individual la vamos a cortar y vamos a poner aquí el sobretensiones, transitorios y permanentes, ¿vale? Para evitar precisamente ese problema de transitorios que le estropea los aparatos electrónicos. Tiene también domótica por la casa, persianas. Este cuadro no es el único cuadro, este es el cuadro principal, pero hay, como ven aquí a la derecha se ve otro cuadro, más a la derecha hay otro cuadro. ¿Por qué? Porque han ido ampliando, porque no les cabían ya más elementos en este y han ido ampliando. Luego hay otro cuadro en cada una de las plantas. Hay un servidor informático, también trabajan en casa, es decir, aquí tampoco se puede llegar y vamos cortando y ya se apañarán. Entonces, hay que ir con cuidado. Yo antes de nada ya me he marcado aquí cada una de las cosas y veréis que pongo izquierda hay una rayita aquí que marco. Este es el sentido de rotación de las fases del campo magnético en el cual me está llegando a este cuadro y lo hago en cada uno de ellos. Que bueno, que si lo lees en la entrada ya se entiende que todos estén así. Pero luego más adelante, en otra foto que se ve un poco más, ya entraré un poquito más al detalle en ese tema. Bueno, esto es la otra parte de abajo del cuadro general, pero ya digo, hay como 3 o 4 cuadros más similares, uno en cada planta. Y de lo que se trata ahora es de instalar este sobretensiones que ya lo preparé en el taller antes y tiene unas particularidades que me gustaría comentar con vosotros, ¿vale? En esta otra foto se verá un poquito mejor. Vamos a ver, aquí. Bueno, en principio una cosa que está clara es que estos interruptores general automático con sobretensiones permanentes y transitorias tienen entrada y salida, entonces no puedes ubicar tal cual nos vendría, por ejemplo, en la canaleta, aquí, por ejemplo, en la otra foto en la anterior. Vamos a ver, aquí, si se pone aquí abajo, entra por aquí la derivación individual, ¿vale? Y nos iría muy bien cortar la derivación individual y entrarle a liga por debajo y salir por arriba hacia el cuadro. Además, porque son cables gruesos de 25 y de 16.
pero no nos permite. O sea, hay que tener en cuenta eso, que los sobretensiones, muchos de ellos el fabricante nos dice que tiene entrada y salida, ¿vale? Entonces la entrada es por arriba y los tenemos marcados. Me he marcado con colores. Bueno, es una tarde que tenía un poco de tiempo y me entretuve. ¿Por qué? Porque yo normalmente siempre hago la regla de negro, marrón y gris, de más oscuro a más claro, ¿vale? RST, negro, marrón y gris. En este caso están distribuidos con esta combinación, ¿no? Que también es un estándar así internacional, también se puede decir. Hay varios, pero uno de ellos sería este, marrón, negro y gris. Lo he marcado así para ponerlo exactamente igual que están, ¿vale? Y la entrada por arriba, como estoy marcando aquí, y la salida por abajo. Luego el conductor de protección, que este es el que nos va a tirar los transitorios. Como también explica el fabricante, tienes que tener un máximo de 10 centímetros, un cable de 6 o de 10, yo le he puesto aquí uno de 25, mejor que mejor. Y la descarga de los transitorios no se deben hacer al puente de equipotencialidad de los receptores, que están también referenciados a tierra, sino que se ha de descargar directamente a la estación de enlace de la jabalina, del toma de tierra, ¿vale? Por eso cuando los preparo en el taller siempre le dejo así un rabito y este iría el conductor de protección hacia la jabalina y de aquí, en todo caso, si no lo tenemos a mano, que en este caso sí, ya veremos, de aquí se sacaría para la barra de equipotencialidad donde se conectan todos los tierra del cuadro general de protecciones. Aquí esto me lo he puesto en el sentido de campo magnético, simplemente una anotación para que no cometa errores, porque es fácil cometer errores y hay que asegurarse, ¿vale? Y yo me aseguro, quizá en exceso, pero no obstante, aún así, después de hacer toda esta actuación y dejarlo todo funcionando, el ascensor no se reiniciaba. ¿Vale? No funcionaba, se quedó parado en una planta y no funcionaba. Se llamó al del ascensor, el ascensor lo primero que dice, buah, pues el instalador que ha cambiado una fase. No, el instalador no ha cambiado ninguna fase porque se ha tenido en cuenta el sentido cíclico del campo magnético, sí o sí, en varios aspectos. Con lo cual, luego resulta que no era eso, sino que cuando se queda la electrónica del aparato sin red y luego le viene, pues hace un proceso que no siempre lo hace bien y se bloquea. Bueno, pues eso es lo que sucedió. Me sucedió en esta y me sucedió en la de al lado que hicimos lo mismo. Esta actuación se hizo en tres casas. Lo que pasa es que en las otras tenían más espacio y ya se ubicó en el cuadro, ¿vale? Este cuadro está peor que aquellos. Bueno, pues os explico un poquito las características de este rebarco, que es bastante bueno, sobre tensiones. Aquí hay una nomenclatura que, bueno, mucha gente no le hace mucho caso, pero cada cosa tiene su significado, ¿vale? En principio vemos que es tetrapolar, evidentemente, 400 voltios, C40. Esto es el amperaje de la intensidad máxima que permite el interruptor general automático, ¿vale? Entonces aquí te dice IGA, que es interruptor general automático. Luego te pone 10 PT, que es el poder de corte del mecanismo cuando dispara, es decir, que tiene como 10 kiloamperios de poder de corte. Esto lo normal son entre 6 o 10 kiloamperios. Los menores en intensidad tienen 6000 amperios. Este es de 10 kiloamperios, ¿vale? Luego que te pone 4 polos, que es tetrapolar, 40 amperios, el amperaje de sobretensiones. Y aquí tenemos EN, que es la norma europea que se rige, que es la 50.0. Mira, aquí lo pone. Es esta la norma 50.55.0, ¿vale? Esta es la norma que te indica aquí también que está sujeto a esas normas. Y luego aquí tenemos en otra nomenclatura el voltaje nominal de alterna, la intensidad máxima admisible, que son 40 kiloamperios,
la intensidad nominal de trabajo, que es para la que está pensado y preparado el equipo, que serían 20 kiloamperios, y el voltaje pico que soporta, que serían 2 kilovoltios, ¿vale? ¿Por qué no marca estos voltajes? Porque si hay un transitorio, un relámpago que cae cerca o algo que supera estos 2 kilovoltios, los varistores se van, se pueden ir, ¿vale? Se pueden ir y en ese caso se estropean. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que te da un aviso, ¿vale? Porque si están los varistores seccionados, que digamos que están cortados, no habría la protección transitoria. Entonces aquí nos daría un aviso, ¿vale? Ese aviso sería un piloto rojo. Piloto rojo diría que está con alimentación, es decir, que le llega tensión, pero los varistores se han estropeado y hay que cambiar la unidad, ¿vale? Si está el piloto verde, quiere decir que está en tensión, está con alimentación y está en funcionamiento correcto y los varistores funcionan perfectamente. Y si está como está ahora, que no tiene ninguna señal de piloto, pues o bien o no tiene alimentación, que no hay corriente, no hay tensión, o bien la unidad está estropeada. Esto también puede pasar, ¿vale? Y pues tanto en rojo como si no hay ningún indicativo y está activado el interruptor general automático y comprobamos entrada y salida y hay tensión en todas y cada una de las fases y aquí no indica nada, también sería motivo de cambio y de reemplazo de la unidad, ¿vale? Entiendo que como son dos módulos, entiendo que no lo sé, que se podría cambiar esta unidad solo y acoplarla a este o no. Ya esto habría que hablar con el fabricante, pues si va todo, igual te dicen, te sale más a cuenta cambiar el equipo entero. Son equipos caros, ¿eh? Ahora no recuerdo, pero del orden de 200 euros o por ahí. No recuerdo, a ver, igual me equivoco porque de memoria no lo sé. Bueno, continuamos. Bueno, aquí he preparado ya los cables largos para llegar arriba del cuadro y aquí también largo para llegar al cable de la extracción de enlace, que en este caso, si no recuerdo mal, nos llega a un cable desnudo de 35, ¿vale? Y tenemos una muy buena tierra, como luego veremos. La tierra es espectacular. Es espectacular porque nos da una impedancia de bucle de 0,7, ¿vale? O sea, muy buena. Casi parece una impedancia de línea más que de defecto de bucle. Pero no, se comprobó correctamente y era defecto de bucle. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí vemos una cosa que considero importante, que con este sencillo comprobador de rotación de fases, comprobamos en la entrada, en este regletero, y nos da que está en sentido inverso. Es decir, según está este cuadro, la conexión de la rotación de fases está inverso. ¿Qué ocurre? Que si bien tenemos motores de piscina, bombas de recirculación, bombas de calor, creo que hay hasta bombas de pozo, hay un montón de equipos que son trifásicos, pero evidentemente si aquí, en donde nace la línea, está en sentido inverso, quiere decir que allá, en el receptor, puramente en las conexiones del receptor, ahí los tenemos cambiados una de las fases para que el sentido rotatorio del campo magnético sea el directo y no sea el inverso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos un cuadro que nos está dando un sentido inverso? Lo tenemos que dejar como está, porque si nosotros decimos, no, lo corregimos y lo ponemos en sentido directo, no, porque si aquí está inverso, en el receptor está en directo, porque lo han cambiado ya. Entonces, si tú cambias aquí, evidentemente allí haces el cambio y entonces puedes estropear algo. Con lo cual, lo dejas exactamente igual que lo has encontrado. Es decir, si está en sentido inverso, te ha de asegurar de dejar el cuadro funcionando en sentido inverso. Si bien haciendo estas conexiones aquí arriba vas a dejar todo el cuadro igual que estaba, bueno, yo ya me fui cada uno de ellos marcándolos. ¿Por qué? Porque puede ser que en la instalación interna del cuadro general puede ser que
hubieran cambiado alguna de las fases en alguno de los receptores, bueno, no, en los receptores no, en alguna de las protecciones que va a salir a uno de los receptores, y ahí sí que hubiera algún cambio, ¿vale? Que no obstante, daría igual si tú aquí respetas la polaridad, digámoslo así, de las tres fases, ¿vale? Pero no obstante, yo me lo marco uno a uno. Vemos que aquí está izquierda, izquierda. Me marco uno a uno todos para saber cada uno de los magnetotérmicos que protegen ese determinado receptor, qué sentido me está dando aguas abajo o aguas arriba de la protección, ¿vale? Y aquí tenemos sentido inverso en todos, incluso termo, estos son resistencias, ¿vale? Que son resistencias que, bueno, daría igual. Pero esto, por ejemplo, aire acondicionado, piscina, la planta 2, y aquí le cambias una fase, se la cambias a toda la planta. Independientemente si luego, si tienes receptores monofásicos, pues no pasa nada, pero todos los que tengan trifásicos van a ir al revés. Entonces, ojo con eso. Y sobre todo aquí abajo, por ejemplo, aquí ya están cortadas. Estas son las tres fases de la derivación individual, más el neutro. En este caso, este interruptor general automático nos pide el neutro a la izquierda. Bueno, pues cuando cortas, como aquí, todas las fases son verdes, porque esto es un cableado de 1000 voltios libre de halógeno, y al ser el aislamiento de 1000 voltios, pues es todo verde. Aquí no hay colores, ¿vale? Entonces, cuando las cortas, que ya has cortado el suministro y cortas una por una, pues no se trata de correr, que sí también, porque está todo el cuadro sin corriente, la gente pues está sufriendo porque no puede trabajar, porque las neveras, porque mil cosas. Se trata de correr, pero hacer las cosas bien. Entonces se corta de una en una y se van marcando de una en una. No se cortan todas de golpe porque luego, si son todas verdes, ya te haces un lío. Cortas una y marcas arriba y abajo, cortas otra, marcas arriba y abajo. Y las tienes todas marcadas, yo las pongo en este orden. ¿Y qué observamos aquí? Que entran unos cables gruesos y salen otros más finos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa lo siguiente, que el contador, la unidad de medida y control, está en la fachada. Y de la fachada hasta aquí adentro, que esto está en el garaje, digamos en el parking, pues hay muchos metros. Hay del orden de unos 60-70 metros. Entonces, por caída de tensión, aquí estos cables aumentan su sección, ¿vale? Si bien por intensidad van sobrados, por caída de tensión, pues se han aumentado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cable de 25 cuando el interruptor general automático aquí no se ve, pero es de 40 amperios, ¿vale? 40 amperios, el cable de 16 va sobrado, ¿vale? Pero es 25 por ese motivo, porque la derivación individual está muy lejos y la caída de tensión pues se ha de contemplar. Entonces, bueno, con 40 amperios el cable 16 que sube hacia el repartidor del cuadro general de alimentación, del interruptor general automático, con 16 estamos cubiertos porque nos garantiza siempre los 40 amperios que va a limitar el sobretensiones, en este caso la protección magnetotérmica. Vale, aquí ya vemos que ya está instalado el sobretensiones permanentes y transitorios en una ubicación en la canal. En la canal se ha hecho el corte, se le ha dejado el habitáculo con una caja estanca de índice de protección 67, si no me equivoco. Y ahí dentro está el interruptor general con sus sobretensiones permanentes y transitorias, ¿vale? Queda fuera del cuadro, estéticamente queda bastante bien. Y como vemos, su piloto está verde, con lo cual está funcionando y perfectamente, ¿vale? Y luego aquí, lo que he tirado para atrás porque se me olvidó comentar que aquí no está conectado, ¿vale? Pero si vemos aquí de la barra de equipotencialidad de todos los receptores de tierra, salen unos cables de conductor de protección que no los voy a conectar aquí, sino que estos van abajo, aquí no se ve, pero aquí abajo del todo de la canaleta hay una instalación de cable desnudo de 35, entonces tanto la barra de equipotencialidad de tierra como la descarga de los transitorios los voy a llevar abajo directamente a la jabalina, vamos a llamarlo así,
para que nos entendamos, a la jabalina de tierra, ¿vale? Y no voy a poner, y lo que no se debe hacer es poner esta salida de descarga de transitorios, conectarla aquí. Ya lo he explicado en otros vídeos, pero ya que estamos con esto, pues lo explicamos también. No poner los transitorios que descargan aquí a la barra de equipo de potencialidad de receptores de conductor de protección. Vale, pues visto con esto pasamos un poco a las medidas. Las medidas a veces me gustaría tomar más y tener tiempo para disparar diferenciales y hacerle la prueba a 0 grados, a 180, pero es lo que decimos. No se puede estar 3 horas disparándole diferenciales, cortándole el cuadro y la gente sufriendo por trabajo, por neveras, por congeladores y por todo. Entonces se hacen las pruebas las más urgentes, digamos, las de prioridad, y se toma nota. Ahora veremos cómo. Aquí hice la impedancia de bucle de efecto tierra y me estaba dando un 0,7 ohmios, es decir, espectacular. Espectacular porque creo que es la más baja que he observado en tomas de tierra, ¿vale? O sea, si esto está incluyendo la impedancia de línea del conductor que envía la señal, más la bobina de los transformadores, más la conexión del neutro a tierra y más el retorno por la tierra hasta nuestra jabalina de instalación de enlace, y todo eso nos está dando 0,7. Entonces, como esto siempre es superior a la real, estamos muy, muy, muy acertados con la toma de tierra. O sea que está muy bien ejecutado, al menos el trabajo de instalación de enlace a tierra. Aquí vemos ya unas comprobaciones que hago con algunos multímetros y demás. Y bueno, quería mostrarla y para que se vea un poco algunas discrepancias o diferencias entre medir de una manera u otra, ¿vale? Aquí tenemos, aquí arriba, a ver si me ha ido un poco el foco. A ver, ahí, más o menos. Aquí tenemos entre fase y neutro. Bueno, entre una fase R y neutro, o L1 y neutro, S y neutro, o L2 y neutro, y T y neutro, o L3 y neutro, ¿vale? Aquí tenemos una fase que he puesto la R, la L1 con el conductor de protección, ¿vale? También medí la L2 con el conductor de protección y la L3 con el conductor de protección, ¿vale? Pero aquí he puesto una solo con el conductor de protección. ¿Qué nos da esta lectura? Pues bueno, con el osciloscopio en tensión nos está dando una RMS de 245,55. En este caso, la fase R con el neutro. Esta otra medida es la misma, pero con el multímetro, ya puesto en la función multímetro, ¿vale? Entonces, en multímetro nos da 235 y en el que analiza la tensión en su onda senoidal nos está dando 245. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Por qué no marcan lo mismo? Pues bueno, en principio el multímetro nos está midiendo un rango de amplitud, de ancho de banda, entre 40 y 1 kHz, ¿vale? Y el osciloscopio pues tendría una amplitud, un ancho de banda bastante superior, que según manual llegaría a alcanzar hasta los 10 MHz, ¿vale? O sea que sería bastante mayor. De ahí entiendo, ¿vale? Entiendo que de ahí está la diferencia que estamos viendo en la RMS, el voltaje RMS del multímetro, que también nos dice que es True RMS, verdadero valor eficaz, pero difiere del multímetro a lo que es el osciloscopio, ¿vale? Pero podemos entender que las variaciones son esas, ¿vale? Entonces tenemos aquí las tres fases. Esto sería la fase R, tensión en multímetro en el osciloscopio; la fase S, tensión en multímetro, tensión en el osciloscopio; la fase T, tensión en multímetro, tensión en el osciloscopio; y esta es la fase R con el conductor de protección que hemos dicho, y también nos daba aquí 235 y aquí 245, ¿vale? Como tenemos una toma de tierra tan espectacular, prácticamente el valor de tensión entre cualquiera de las fases y tierra es prácticamente la misma que con el neutro,
¿vale? Porque están la impedancia de línea y la impedancia de bucle de efecto, pues serán casi iguales, ¿vale? Entonces nos dan prácticamente todas las tensiones iguales. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos una tensión que es la que está marcando el conductor de neutro con el conductor de protección, ¿vale? En este caso nos da 1,951 voltios, es decir, un voltaje muy pequeño, menos de 3 voltios, es decir, está correcto. Y luego aquí tenemos las tensiones entre fases, ¿vale? Como es un suministro trifásico, pues evidentemente nos llevan 400 voltios, ¿vale? Una nos da 407, R con S con T 408 y T con R también 408. Aquí no le puedo poner el osciloscopio, ¿vale? El osciloscopio tiene un máximo de AC más DC peak de, no sé si eran 300 voltios. Bueno, son 150, ¿vale? Son 150, lo que pasa es que como tiene un atenuador que le puedes poner por 10, pues si lo sitúas en la escala por 10, hasta 300 voltios puedes medir, ¿vale? Pero no 400. Entonces a 230 sí que podemos someter al osciloscopio, pero a 400 ya no, ¿vale? Y esto es un poco lo que esta pantalla lo que nos está diciendo. Aquí tenemos, esta sale un poco quemada, a ver si le puedo bajar un poco el, no sé si mejorará o empeorará. Bueno, sale muy quemado. Mira, hago zoom y parece que se ve mejor. Bueno, vale, pues lo dejamos así, ¿vale? A ver, bajo un poquito. Bueno, mejor, ¿no? Es que él solo adapta la iluminación. Vale, pues lo dejamos así. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues vemos la onda senoidal. ¿Y cómo que está tan distorsionada, tan distorsionada? ¿Por qué? Porque esta es la onda senoidal que nos está midiendo el osciloscopio entre el conductor de protección y el neutro. Es decir, entre neutro y conductor de protección. Ese voltio, 9 que nos daba en el anterior, aquí, este voltio con 51 que nos estaba arrojando el multímetro, aquí el osciloscopio difiere menos y nos da eso, nos da 8,87 voltios en RMS. Son el voltaje que se está yendo por el conductor de protección. Y como esto en realidad es lo que está escapando de los filtros EMI, pues son armónicos. Y aquí sí que podemos ver los armónicos. Así como en pinza de armónicos podemos ver el número, el valor, por ejemplo, en miliamperios, los armónicos que nos está arrojando, o en porcentaje de TDH. Aquí vemos físicamente la onda, cómo se deteriora y se distorsiona. En este caso de tensión, ¿vale? Con la pinza Ioki, la CM4001, podemos ver la onda senoidal también distorsionada, pero ya no en tensión como estamos viendo aquí, sino en intensidad, que más adelante la tendremos, la podremos ver, ¿vale? Pero bueno, aquí observamos eso, ¿vale? Que tenemos una tensión RMS 1,87 y la onda totalmente distorsionada porque es lo que se está filtrando por los filtros EMI y lo que se está derivando a tierra. Es decir, que son altas frecuencias, ¿vale? Aquí se ve que son altas frecuencias que distorsionan mucho la onda. Y pasamos a la siguiente. Y aquí esto sí que ya es intensidad. Esto es la Ioki. La Ioki nos está marcando también en el conductor de protección en la toma de tierra. Esta forma de onda también muy distorsionada. Y bueno, ¿qué ocurre? Aquí nos da miliamperios, ¿vale? 24 miliamperios. Esta es la intensidad que se está yendo por la Tierra. Estos 24 miliamperios es total de la instalación. Hay que tener en cuenta que aquí hay 7 o 8 diferenciales. Quiero recordar 7 solamente en el cuadro principal. Luego los otros subcuadros, tienen otros diferenciales adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 24 miliamperios, si fuera solamente en un único diferencial, daría problemas de salto, de disparo, ¿vale? Pero si son 24 miliamperios y están repartidos en 7 diferenciales, pues
es insignificante para cada uno de ellos, entonces no va a haber problema de saltos intempestivos en ninguno de ellos. ¿Qué es relevante aquí? El TDAH. Dice, ostras, 90%, qué barbaridad. Sí, bueno, pero ¿90% de qué? 90% de los 24 miliamperios. O sea, estos 24 miliamperios te dice que casi todos son armónicos. ¿Vale? Es una tasa de distorsión armónica, el TDHD, tasa de distorsión armónica muy elevada, pero de 24 miliamperios el 90% son armónicos. Pero esos 24 miliamperios son insignificantes en los 40 amperios de interruptor general automático que está permitiendo pasar la instalación. ¿Vale? O sea que esto no es relevante cuando esto es insignificante. ¿Vale? O sea que no hay que asustarse a veces porque se vea un dato elevado de TDAH o TDHD cuando hay que tenerlo en relación a lo que estamos midiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio esto no reviste mayor importancia. ¿Vale? Aquí esto sería la fundamental y estos serían los armónicos varios del tercer orden, los que van repitiendo. ¿Vale? Seguimos a la siguiente. Bueno, aquí tengo esto es una pequeña que un día me dio y me entretuve y lo edité y me hice este impreso para hacer pruebas rápidas y ir anotando y no tener que estar haciendo borrones. Entonces aquí ya digo que todas las que me hubiera gustado no las pude poner, ¿vale? Pero bueno, a grosso modo, aquí se ponen los datos de la instalación, cliente, dirección de teléfono, email. Aquí tendríamos lo que se liga con sobretensiones, que aquí no lo he marcado porque se me ha olvidado, pero aquí pondría una X que tiene sus sobretensiones y su IGA. Sería en este caso 40 amperios tetrapolar. Aquí lo pongo. 27,71 kilovatios, la potencia máxima admisible que nos permite ese IGA. Aquí ponemos que es en este caso los diferenciales arriba he marcado 7, 240, 30. Estos son 7 monofásicos. Y luego tenemos en el cuadro principal, los subcuadros sería cuestión de analizarlos aparte. Aquí tenemos 4, 40, 30, que serían dos diferenciales de 4 polos, 40 amperios, 30 miliamperios. Ojo, alta sensibilidad. Y luego tenemos aquí 4, 40, 300, otros dos, que estos ya no son de alta sensibilidad, son de 300 miliamperios. Ojo con esto. Estos solo pueden ir destinados a un receptor directamente y solamente para ese receptor. Es decir, esto entiendo que son las dos máquinas inverter de clima, ¿vale? Entonces este 300 es porque esas máquinas con un 30 miliamperios puede disparar y será de poner un 300, pero única y exclusivamente para ese circuito destinado y directo desde el diferencial hacia el receptor. Y bueno, aquí tenemos los tipos de diferenciales en función a la forma de onda que son capaces de leer, ¿vale? El más completo ya sabemos que es el tipo B, altas frecuencias, pulsantes, corrientes continuas y corrientes alternas, ¿vale? Tipo F, que creo que solo lo hace Schneider, las pulsantes, las altas frecuencias y alterna, los tipo A, alterna y pulsantes, y los tipo AC en corrientes alternas. En este caso son todos tipo AC, aunque últimamente le han puesto un cargador de coches, si no me equivoco, pero creo recordar que no le han puesto estación de carga, sino que cargan con un cargador portátil de estos que lo enchufas a un chuco y ya está. Vale, aquí tenemos la derivación individual. En este caso tenemos que es cable XLPE libre de halógenos, 1000 voltios, no lo sé dónde lo he puesto, pero aquí. Es 1 kilovoltio, la sección es 25 y es en manguera aislada de 1000 voltios de aislamiento, ¿vale? Conductor de protección 35, desnudo, lo que hemos dicho. La distancia aquí no la he medido, pero estaba del orden de 60 metros, por ahí. Tensión trifásica, compuesta, es decir, 400 y 230, trifásica y monofásica. Aquí tenemos los valores que nos ha dado la anterior imagen, los valores entre RS, ST y TR.
luego entre fases y neutro, luego entre las fases y el conductor de protección, que son estas tres, y aquí entre neutro, conductor de protección. Aquí tenemos el valor pico, esto nos lo ha dado el osciloscopio, el valor pico, en este caso el valor pico monofásico, ¿vale? Porque como he explicado antes, no nos podía dar un valor, no podíamos someter a ese osciloscopio a 400 voltios, ¿vale? Entonces el valor pico a pico, que este es entre la parte más alta de la cresta de la onda senoidal y la parte más baja, o sea, entre el semiciclo positivo en la parte más alta y el semiciclo negativo en la parte más baja, nos daría 600, casi 670 voltios, ¿vale? Y esto sería el voltaje pico máximo entre el pico más alto de la onda y el valor cero, que sería el centro de la onda senoidal en cuanto a semiciclo positivo y negativo. Y luego, si seguimos por aquí, tenemos la impedancia de bucle de defecto, que hemos dicho ya 0,7 ohmios, espectacular. Estos son los voltios, la tensión de contacto. Con esta impedancia, con esta impedancia, pero bueno, con esta impedancia a tierra de los receptores, el máximo voltaje que nos podía pasar tocando un receptor que estuviera expuesto a tensión sería 0,021 voltios, ¿vale? Una nimiedad, con lo cual, fenomenal. Las corrientes de cortocircuito no, estas son las corrientes de defecto a tierra, ¿vale? En caso de exponerse un conductor de fase a un receptor que esté referenciado a tierra con este valor de referencia a tierra 0,7 ohmios, su intensidad hacia tierra serían 571 amperios, ¿vale? Con lo cual intentaría disparar no solo el diferencial, sino en el magnetotérmico. Imaginemos que el diferencial estuviera estropeado, o en algunos tipos de instalaciones que no son TT, en la red de distribución de otros países, pues si hay esta intensidad de defecto a tierra, que no de cortocircuito, automáticamente saltaría el magnético de la protección magnética. No sería casi necesario ni que actuara el diferencial, ¿vale? La frecuencia de red, 49,99, son 50 hercios. La impedancia de línea no la tomé. Y los saltos de diferenciales tampoco los efectué, porque ya veía que no era viable. Estaba todo el mundo esperando que retomáramos y reponiéramos el suministro. Las caídas de tensión, bueno, ya tampoco las tomé. Se podían haber tomado en el cuadro y en el punto más lejano. Pero ya digo, esas operaciones sobre el papel están muy bien, pero llevan mucho tiempo. Y el tiempo ya sabemos que le cuesta dinero a mucha gente. No solo a ti, sino también a los que están a tu alrededor y trabajando, y no siempre se pueden hacer. Bueno, esta prueba tampoco la hice, de no debe actuar, claro, esto es un instrumento. Pongo aquí, explico un poco. Cada uno de los recuadros está en un color porque lo hago con un instrumento en concreto, ¿vale? Este lo haría lo que es el verde con un analizador de circuitos, lo que es el rojo con el Jabotest, el de impedancia de bucle de efecto a tierra y los diferenciales. Y estos por ejemplo, estos los hice con el osciloscopio. Y bueno, por eso los tengo así distribuidos, porque cada color es un instrumento. Las fugas, esto las medí con la pinza de fuga de Yoki. Con la ETCR me da lo mismo. Ya he hecho vídeos y las sigo comprobando porque comparo y dan lo mismo. Hay muy poca diferencia, con lo cual las dos son adecuadas. Vale, la resistencia de aislamiento de los conductores no la hice porque también hay que hacerlo sin tensión y hay muchísimos circuitos. Sí que puedes hacer una general, pero si te da ya algún fallo de aislamiento en alguno porque hay algún receptor en el jardín expuesto a la intemperie y tal, ya tienes que ir seccionando uno por uno hasta encontrarlo. Y aquí vamos a lo que íbamos, a solventar el problema de que no se ha vuelto a estropear el ascensor. Ya esto se hizo ya hace tiempo.
y no se ha vuelto a estropear el ascensor. Es decir, que ha dado sus frutos la inversión que han hecho en este sobretensiones permanentes y transitorios. ¿Vale? Los armónicos en intensidad aquí me dan 71%, depende del momento de la lectura. En la foto anterior nos ha dado hasta el 90%, ¿vale? Y el armónico 3 nos daba 14,73 miliamperios. Vale, y aquí tengo una pequeña tabla para que no se me olvide cuando sales de lo habitual, porque lo habitual es esto, ¿vale? Que cada protección, la intensidad de cortocircuito que debe proteger a cada uno de ellos tiene que ser superior a 10 veces la intensidad de los magnetotérmicos, ¿vale? Que sería el rango este de aquí, ¿vale? Este es fácil porque es multiplicar esto por 10, pero en las impedancias no las sabes, no las puedes memorizar y bueno, las llevo aquí escritas, ¿vale? Cada uno de los circuitos tiene que dar una impedancia menor a lo que está aquí marcado. Si bien es cierto que como esto es inversamente proporcional a esto, cuanto mayor sea la intensidad de cortocircuito, menor será la impedancia de línea. Y viceversa, cuanto mayor sea la impedancia de línea, menor será la intensidad de cortocircuito. Y eso es todo. A ver si hay algo más, alguna otra diapositiva. Vamos a bajar aquí. No, ya no nos deja ir para adelante, no. Eso es. Vale, pues eso es todo. Espero que os sirva. Es información que considero que se puede entender. Y nada, un saludo a todos y gracias por la atención.